Hay personas que llegan a tu vida y, con el tiempo, siempre ocurre lo mismo. Al principio parecen adecuadas, incluso necesarias, pero poco a poco aparece el conflicto, la manipulación, el desgaste. Lo más desconcertante es que no es algo aislado. Cambia el rostro, cambia la historia, pero el resultado se repite. Surge entonces una pregunta incómoda y muy concreta. ¿Por qué este patrón vuelve una y otra vez si tu intención no es vivir así? La Biblia aborda este fenómeno con una claridad sorprendente, no desde la culpa ni desde la superstición, sino desde leyes profundas sobre cómo el ser humano elige, se vincula y se posiciona ante los demás. Jesús habló de esto sin usar términos psicológicos ni discursos complejos, mostrando con hechos cómo las relaciones revelan lo que ocurre dentro de la persona. Comprender esta raíz cambia por completo la forma de relacionarte y abre una vía real para romper el ciclo desde hoy mismo. Las relaciones que se repiten no aparecen por azar ni por mala suerte. La Biblia muestra que el ser humano vive dentro de un sistema de causa y efecto que también se manifiesta en los vínculos. Cuando una persona mantiene ciertas expectativas internas, una forma concreta de valorar a los demás o una manera habitual de colocarse en la relación, eso termina atrayendo perfiles similares. No es algo místico ni abstracto. Es coherencia interna. La Biblia lo expresa con una idea sencilla y directa cuando afirma que cada uno recoge lo que siembra. No habla solo de acciones visibles, sino también de actitudes, decisiones internas y formas de responder ante los demás. En el terreno de las relaciones, sembrar necesidad, miedo o búsqueda constante de aprobación suele dar lugar a dinámicas donde el otro ocupa una posición de poder. Esta ley no castiga ni premia, simplemente describe cómo funciona la vida cuando no se toma conciencia de lo que se emite. Este mismo patrón aparece repetido en muchas historias bíblicas, incluso en personas con fe y buenas intenciones. La Biblia no idealiza a sus personajes ni oculta sus errores, precisamente para que el lector pueda reconocerse en ellos. Hombres y mujeres que confiaban en Dios, pero que seguían eligiendo desde impulsos no resueltos, terminaron rodeados de conflictos familiares, traiciones o relaciones rotas. No porque fueran malas personas, sino porque no habían entendido todavía cómo sus decisiones internas influían en lo que atraían. Estas narraciones no se presentan como relatos antiguos sin aplicación actual, sino como espejos del comportamiento humano. La repetición de elecciones, la dificultad para poner límites y la tendencia a justificar lo dañino aparecen una y otra vez. Entender esto prepara el terreno para observar las propias relaciones con mayor claridad, sin excusas y sin condena. La Biblia presenta desde el inicio historias familiares donde las decisiones impulsivas marcan relaciones durante años. Esaú y Jacob crecieron juntos, con los mismos padres y el mismo entorno, pero eligieron desde lugares muy distintos. Esaú actuaba movido por el impulso inmediato y el deseo de satisfacción rápida. Jacob, en cambio, observaba, calculaba y esperaba. Esa diferencia interna generó un conflicto profundo entre hermanos que se arrastró durante mucho tiempo. Esaú no perdió una relación valiosa por mala suerte, sino por no valorar lo que tenía ni medir las consecuencias de sus actos. La Biblia muestra que cuando una persona vive dominada por la urgencia, termina cediendo poder a otros y creando resentimientos duraderos. Este patrón sigue activo hoy. Decisiones tomadas sin conciencia suelen colocar a la persona en relaciones desequilibradas, donde luego aparece la sensación de injusticia y traición, aunque el origen esté en una elección no observada. David es recordado como un rey cercano a Dios, pero su historia relacional está llena de conflictos repetidos. A lo largo de su vida se rodeó de personas leales y también de otras claramente dañinas. En varios momentos toleró comportamientos problemáticos por miedo al rechazo, por necesidad de apoyo o por no enfrentar el conflicto a tiempo. Esto provocó traiciones, divisiones internas y un desgaste constante. La Biblia no presenta estos episodios para desacreditarlo, sino para mostrar que la fe no elimina automáticamente los patrones humanos.
David confiaba en Dios, pero seguía aprendiendo a discernir a quién permitir cerca. Esta tensión revela una verdad práctica. Tener buenas intenciones no protege de relaciones dañinas si no se acompaña de decisiones firmes. Cuando una persona justifica lo que le hiere por lealtad, costumbre o miedo, el ciclo se refuerza y vuelve a aparecer con nuevos rostros. El entorno familiar también deja huellas profundas en la forma de elegir relaciones. Rebeca, madre de Jacob y Esaú, influyó de manera decisiva en el conflicto entre sus hijos. Su favoritismo y su manera de intervenir generaron rivalidad, engaño y separación. No actuó desde la maldad, sino desde patrones aprendidos y miedos internos. La Biblia muestra cómo una figura cercana puede normalizar dinámicas que luego se repiten sin cuestionamiento. Cuando una persona crece observando manipulación, competencia o falta de límites, es fácil que reproduzca esas mismas formas en su vida adulta. Este principio sigue vigente. Lo que se vive como normal en los primeros vínculos suele convertirse en el modelo inconsciente de relación. Reconocer esta influencia no busca culpar al pasado, sino entender de dónde nace la repetición y por qué ciertos comportamientos resultan familiares incluso cuando generan conflicto. La Biblia no usa la palabra energía, pero describe con claridad la coherencia interna entre pensamiento, intención y resultado. Cuando una persona vive desde la carencia, el temor o la necesidad constante de validación, su manera de relacionarse transmite ese estado. Otros lo perciben, consciente o inconscientemente, y responden desde ahí. Esto crea una resonancia relacional donde ciertos perfiles se sienten cómodos y otros se alejan. La Biblia explica este fenómeno al mostrar que el corazón, entendido como centro de decisiones, dirige el rumbo de la vida. No se trata de atraer de forma mágica, sino de alineación. Una persona que no se valora termina aceptando tratos que refuerzan esa visión interna. Cambiar las relaciones sin revisar esta coherencia suele producir resultados temporales, porque el patrón sigue activo por dentro y acaba recreando el mismo escenario con diferentes personas. El miedo y la necesidad de aprobación son motores silenciosos de muchos vínculos dañinos. La Biblia muestra cómo estas fuerzas empujan a las personas a ceder límites, callar verdades y justificar comportamientos injustos. Cuando el temor a perder una relación es mayor que el respeto propio, se abre la puerta a dinámicas desequilibradas. No es debilidad, es falta de conciencia. La persona no está eligiendo libremente, está reaccionando. Este estado interior suele atraer a quienes buscan control, dominio o beneficio personal. La repetición aparece porque el miedo no resuelto busca alivio rápido, no soluciones profundas. La Biblia expone este mecanismo sin condena, mostrando que mientras el temor gobierna, las elecciones se reducen. Comprender esto permite observar las relaciones desde un lugar más honesto, identificando qué impulso interno está guiando cada decisión antes de que el ciclo se consolide de nuevo. Reconocer el patrón es el primer acto de responsabilidad real. La Biblia insiste en que la verdad libera, no porque sea cómoda, sino porque permite actuar con claridad. Mientras una persona atribuye sus relaciones dañinas solo a la mala intención de otros, el ciclo permanece intacto. Cuando empieza a ver la repetición como una señal interna, algo se reordena. No se trata de culparse, sino de observar con honestidad qué decisiones, silencios o concesiones han sido constantes. La Biblia muestra que el cambio nunca comienza fuera, sino dentro de la conciencia. Identificar el patrón no lo refuerza, lo debilita. A partir de ese reconocimiento, se abre la posibilidad de elegir distinto, de responder de otra manera y de permitir que nuevas dinámicas aparezcan. Esta toma de conciencia prepara el terreno para comprender cómo Jesús abordó las relaciones humanas con una claridad práctica y transformadora. Jesús explicó la dinámica de las relaciones usando imágenes sencillas que cualquiera podía entender. En una ocasión habló de un sembrador que esparce semillas en distintos tipos de suelo. Algunas caen en terreno duro y no crecen, otras brotan un tiempo y luego se secan,
y solo unas pocas llegan a dar fruto. Jesús no hablaba de agricultura, hablaba de la vida. Las semillas representan lo que entregas, tu tiempo, tu atención y tu confianza. El suelo representa la disposición del otro. Esta enseñanza muestra que no todo espacio es adecuado para recibir lo que ofreces. Insistir en sembrar donde no hay profundidad no es amor, es falta de discernimiento. Jesús enseñó que observar la respuesta del entorno es parte de la sabiduría. Cuando una relación desgasta de forma constante, no está fallando la intención, está fallando la elección del lugar donde se deposita lo valioso. Jesús eligió a sus discípulos sabiendo que no eran personas fáciles. Entre ellos había impulsivos, ambiciosos y personas con reacciones extremas. Aún así, nunca permitió que el conflicto definiera su conducta. Escuchaba, corregía y enseñaba, pero también marcaba límites claros. Cuando alguno intentaba imponer su criterio o actuar desde el ego, Jesús intervenía con firmeza. Esto muestra una diferencia esencial entre paciencia y permisividad. Jesús no rechazaba a las personas, pero tampoco se adaptaba a comportamientos que distorsionaban el propósito del grupo. En la práctica, esto enseña que comprender a alguien no implica soportar cualquier trato. La relación sana requiere claridad de roles y coherencia interna. Jesús se mantenía centrado en su misión, y desde ahí decidía cuánto espacio dar, sin justificar lo que dañaba el proceso común. El perdón ocupa un lugar central en las enseñanzas de Jesús, pero nunca aparece unido a la dependencia emocional. Jesús perdonaba, sanaba y restauraba, pero no se quedaba atrapado en relaciones que negaban el cambio. Cuando una persona recibía ayuda y volvía al mismo comportamiento destructivo, Jesús no forzaba el vínculo. Esto enseña que perdonar no significa exponerse de nuevo al daño. El perdón libera el rencor interno, no obliga a repetir la cercanía. Jesús mostró que la compasión auténtica incluye responsabilidad. Amar al otro no implica perder la dignidad ni el criterio. Esta distinción es clave para romper ciclos repetitivos. Cuando se confunde perdón con tolerancia ilimitada, la relación se convierte en un espacio de desgaste. Jesús separó claramente el acto interno de liberar el resentimiento de la decisión externa de mantener distancia. En muchos momentos, Jesús se retiraba de la multitud, incluso cuando había personas que querían seguir recibiendo de él. No lo hacía por rechazo, sino por cuidado y coherencia. La Biblia muestra que se apartaba para orar, descansar o simplemente estar solo. Este gesto enseña que poner límites no es egoísmo, es orden interno. Jesús no permitía que la demanda constante de otros definiera su ritmo ni su identidad. En términos prácticos, esto muestra que una relación sana respeta el espacio personal. Cuando alguien invade, exige o absorbe sin medida, se rompe el equilibrio. Jesús modeló una forma de relacionarse donde la disponibilidad nace de la elección, no de la presión. Este principio es fundamental para comprender por qué muchas relaciones se vuelven tóxicas, no porque haya maldad evidente, sino porque no existen límites claros desde el inicio. Jesús habló con claridad sobre la importancia de la sabiduría al elegir compañía. En una de sus enseñanzas afirmó que no tiene sentido ofrecer algo valioso a quien no lo sabe apreciar. No era una falta de amor, era una llamada al discernimiento. Jesús reconocía que no todas las personas están en el mismo nivel de conciencia ni buscan lo mismo. Insistir en que alguien cambie o comprenda cuando no está dispuesto genera frustración y desgaste. Esta enseñanza invita a observar hechos, no palabras. La coherencia entre lo que alguien dice y lo que hace revela su verdadera disposición. Aplicado a la vida diaria, este principio ayuda a dejar de invertir energía en relaciones que no muestran reciprocidad. Jesús enseñó a elegir con sabiduría dónde poner el tiempo y la confianza, porque eso define la calidad de los vínculos. Uno de los discípulos que más claramente aprendió a reconocer patrones fue Pedro. Al inicio reaccionaba desde el impulso, el miedo y la necesidad de aprobación.
Prometía lealtad absoluta y luego actuaba desde el temor. Jesús no lo rechazó por eso, pero sí le mostró sus límites. Tras negar a Jesús en un momento crítico, Pedro tuvo que enfrentarse a su propio patrón. Esa experiencia no lo destruyó, lo transformó. Aprendió a observarse, a dejar de reaccionar automáticamente y a actuar desde una convicción más profunda. La Biblia muestra que el cambio no llegó evitando el error, sino tomando conciencia de él. Este proceso enseña que reconocer un patrón doloroso no define el futuro, lo redefine. Pedro dejó de actuar desde la necesidad y comenzó a relacionarse desde una identidad más estable. Las enseñanzas de Jesús forman un marco claro para entender las relaciones humanas. No se basan en soportar, controlar ni huir, sino en ver con claridad y elegir con coherencia. Jesús mostró que la dinámica externa refleja el estado interno y que cambiar la relación comienza por ajustar la forma de percibir, responder y poner límites. Cuando una persona deja de actuar desde el miedo o la urgencia, el tipo de personas que se acercan también cambia. No porque el mundo se transforme, sino porque la posición interna es distinta. Jesús no ofreció fórmulas rápidas, ofreció una forma de vivir alineada con la verdad. Desde ahí, los vínculos dejan de ser una repetición inconsciente y se convierten en espacios de crecimiento real. La Biblia describe una ley que atraviesa toda la experiencia humana: la alineación entre lo que se piensa, se siente y se elige. Cuando una persona mantiene pensamientos de desvalorización, desconfianza o necesidad constante, esas ideas influyen directamente en cómo se presenta ante los demás. No es atracción automática, es coherencia interna. La mente dirige la atención dirige las decisiones y las decisiones moldean las relaciones. Cambiar este proceso no consiste en forzar pensamientos positivos, sino en observar con honestidad qué ideas gobiernan las elecciones cotidianas. La Biblia muestra que cuando el interior se ordena, el exterior responde de manera distinta. Esta ley se aplica en cada conversación, en cada límite que se pone o se evita. Alinear pensamiento y acción crea un terreno distinto donde ciertas dinámicas dejan de prosperar porque ya no encuentran el mismo espacio. La ley de causa y efecto aparece expresada con claridad cuando la Biblia afirma que cada persona recoge lo que siembra. Gálatas 6:7 dice: «Todo lo que el hombre siembre, eso también segará». En el ámbito de las relaciones, esto se traduce en algo muy concreto. Sembrar silencio ante el abuso produce vínculos desequilibrados. Sembrar claridad genera respeto. Sembrar dependencia atrae control. Esta ley no actúa como castigo, actúa como reflejo. Cada decisión, incluso la de no decidir, produce un resultado. Comprender esto devuelve el poder personal. La persona deja de verse como víctima de lo externo y empieza a observar cómo sus elecciones influyen en el tipo de relaciones que se consolidan. La Biblia no promete ausencia de conflictos, pero sí muestra que las consecuencias cambian cuando la siembra es consciente. El discernimiento aparece en la Biblia como una capacidad que se desarrolla con la práctica. Hebreos 5:14 habla de personas que han entrenado su percepción para distinguir lo que edifica de lo que daña. No se trata de juzgar, sino de observar con claridad. En la vida diaria, el discernimiento se manifiesta al detectar incoherencias, promesas vacías o patrones repetidos. Una persona con discernimiento no necesita largas explicaciones, observa hechos. Esta habilidad no es innata. Se fortalece cuando se deja de justificar lo que no encaja. La Biblia enseña que el crecimiento interior agudiza la percepción. A medida que una persona se conoce mejor, también identifica con mayor rapidez qué relaciones aportan y cuáles desgastan. Este principio evita entrar en dinámicas dañinas antes de que se consoliden. Los límites saludables también forman parte del diseño que muestra la Biblia. Jesús mismo se apartaba cuando era necesario, incluso de personas que lo buscaban con insistencia. No explicaba ni se justificaba,
simplemente actuaba desde coherencia. Este modelo enseña que el límite no es una reacción defensiva, es una decisión consciente. Aplicado a la vida diaria, un límite claro evita resentimientos futuros. Decir no a tiempo protege la relación más que ceder constantemente. La Biblia muestra que el descanso, el silencio y la distancia también son actos de sabiduría. Cuando una persona aprende a respetar su propio espacio, enseña a otros cómo tratarla. El límite no rompe relaciones sanas, las ordena. Las relaciones que se rompen ante un límite revelan que ya estaban sostenidas por desequilibrio. Estas leyes y principios se aplican en situaciones cotidianas de forma muy concreta. Observar cómo alguien responde cuando marcas un límite revela mucho más que largas conversaciones. Notar si existe reciprocidad en el esfuerzo indica la salud del vínculo. Elegir no reaccionar desde el miedo cambia por completo la dinámica. La Biblia no propone aislamiento ni desconfianza permanente, propone conciencia. Cada interacción es una oportunidad para sembrar claridad, respeto y coherencia. Cuando una persona actúa desde estos principios, algunas relaciones se transforman y otras se disuelven de manera natural. No es pérdida, es ajuste. La vida relacional se ordena cuando las decisiones internas cambian y ese orden genera vínculos más estables y honestos. El cambio real comienza cuando la conciencia se traduce en acción diaria. No basta con entender el patrón, es necesario elegir distinto en el momento concreto. La Biblia muestra que la transformación ocurre paso a paso, decisión tras decisión. Cada vez que una persona responde desde claridad en lugar de urgencia, el patrón pierde fuerza. Cada límite sostenido refuerza una identidad más firme. Este proceso no es inmediato, pero es consistente. La repetición deja de ser automática y se vuelve consciente. Desde ahí, las relaciones ya no se construyen desde la necesidad, sino desde la elección. Este estado prepara el terreno para una forma distinta de vivir los vínculos, más alineada con el diseño de bienestar que la Biblia describe desde el principio. Cuando observas la repetición de relaciones que desgastan, la Biblia enseña que no es casualidad ni mala suerte. Cada elección, cada reacción y cada límite que decides poner tiene un reflejo directo en lo que atraes. Los patrones antiguos no desaparecen por arte de magia, pero sí pueden transformarse cuando los reconoces y actúas desde la claridad interna. Jesús mostró con hechos y palabras que la coherencia entre lo que sientes, piensas y decides define el tipo de personas que se acercan y la calidad de los vínculos. Comprender esto permite ver las relaciones como espejos que muestran la propia posición interior. La clave no está en cambiar al otro, sino en ajustar la forma de relacionarte, sembrando atención consciente, respeto y límites claros. Así, el ciclo de atracción hacia lo dañino deja de repetirse y da paso a relaciones más equilibradas y auténticas. Jesús resumió esta sabiduría con frases que siguen siendo directas y prácticas hoy. Cuando dice que se reconoce un árbol por su fruto, invita a observar los resultados de cada vínculo antes de invertir energía en él. Aplicarlo significa mirar con honestidad cómo se comporta quien te rodea y cómo tus propias acciones influyen en la dinámica. No se trata de juzgar, sino de elegir con conciencia y coherencia. Cada decisión tomada desde este lugar cambia progresivamente la manera en que las relaciones se presentan. Con paciencia y observación, se puede comenzar a vivir un patrón distinto, más saludable y alineado con la intención original de bienestar que Dios diseñó, donde cada vínculo refleja respeto, claridad y armonía.